Hola Carlos, mi nombre es Sebastián Gómez de RIM, Cartagena, Colombia. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre ti, sobre tu papel, sobre todo lo que has estado haciendo desde Makers Guatemala. ¿Es así? Así es, correcto, correcto. Ok, bueno, adelante, te cedo la palabra. Pues pienso, Sebas, que me presentaría primero. Claro. Mi nombre es Carlos Andrade Briones, soy arquitecto guatemalteco, em, maker de corazón. Vivo en la segunda ciudad de Guatemala, que se llama Quetzaltenango. Nosotros somos como muy arraigados de nuestra cultura quetzalteca, porque decimos que es la cuna de la cultura. Entonces soy un quetzalteco muy arraigado con ese sentido de pertenencia y con este sentido de querer generar cosas nuevas. Pues entonces me considero un arquitecto maker. Es como, el contexto es como muy diferente a ver ingenieros en electrónica y ingenieros industriales, pero pues en esas estamos. Ok, no, ahora que mencionas eso, pues sí quisiera saber inmediatamente cuál es el concepto que tú tienes de una persona maker o de un maker como tal. Pues, dices que te consideras un arquitecto maker, pero entonces, desde tu visión, ¿qué es un maker? Pues el concepto maker, el contexto ahorita se está arraigando mucho por esta cuestión de la revolución 4.0 en cuestión de tecnología, pero yo lo contextualizo de esta manera, en sentido de que cualquier persona puede ser maker. Nosotros, de maneras creativas y una buena idea, eh, mitigamos un problema que llegamos a encontrar. Entonces cualquier persona, y ahí en realidad cualquier persona puede ser maker. Entonces nosotros lo ponemos en contexto en Guatemala de que conocemos miles de personas que ellos pueden tener la idea para resolver ese problema, y si es de manera creativa, porque es una idea disruptiva, o sea, no es la misma idea de siempre. Esa es una persona maker eh, desde toda su concepción. Entonces, te pongo el ejemplo pues si ya lo tomamos de esta manera, pues nací de dos padres maker. Pero ¿por qué son padres maker? ¿Va? Ellos no son ingenieros ni nada por el estilo, pero ellos son sastres. Entonces, Ok. el contexto de generar piezas textiles, de que los pudieran coser y todo eso, yo ya podría poner a pensar, bueno, obvio, de ahí venía, porque ellos tenían la idea, y cada cuestión, cada persona era como muy diferente, y venían con ciertos problemas o inconvenientes, o venían y les surgían ciertas ideas a las personas, pero no sabían cómo resolverla. Eran ellos quienes la resolvían. Entonces, por eso me considero eh, pues como maker de corazón, ¿verdad? No, y fíjate que al ser de corazón como tal, yo creo que la disposición es mucho más grande, ¿no? Y la voluntad de querer hacer las cosas va en realidad con un propósito mayor. O sea, al momento de ya involucrar también el corazón como parte de toda esta cuestión. Y me genera curiosidad el hecho de que dices que el save maker pues también va muy aliado a la creatividad, y no la creatividad como muchos lo ven, que es solamente, ay, tú sabes hacer cosas bonitas y sabes hacerlas bien, sino la creatividad en cuanto a que frente a un problema buscas una idea para solucionarlo, y como lo dices, de forma disruptiva y que funcione. O sea, el hecho de que ya funcione, en realidad estás aplicando todos esos elementos de la creatividad de una forma demasiado, o sea, muy benefactoria, o sea, muy benéfica tanto para ti, pero que al mismo tiempo también está pues ayudando a resolver cosas a tu alrededor, y eso yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, sí, al final de cuentas, como lo dice Sebas, es como hay que meterle mucho corazón a las cosas, porque en realidad tiene que tener esa resolución. Y te lo pongo en el contexto de RIM, ¿verdad? Ujú. Entonces, surge de ese tipo de ideas que de corazón quieres querer transformar por pequeñas cosas, y de poco en poco estos pequeños granos que se hicieron, pues ya estamos haciendo y edificando cuestiones como muchísimo más grandes de las que nos imaginamos. Entonces, te pongo en el contexto un poco de lo Sí. de RIM, y al final de cuentas, de todos los que iniciaron y empezaron a surgir estas ideas, pues empecé un poco tarde en ellos, pero podría decir que estuve muchísimo antes de que fuera una asociación consolidada, y estábamos apoyando para poder generarla. Entonces, al final de cuentas,
ahí es donde se refleja mucho el corazón de querer hacer las cosas, porque al final uno quiere apoyar y tratar de hacer lo que tenga que hacer para en realidad resolver este tipo de problemas, porque el inconveniente fue el COVID, pero de esto es un punto de partida para poder hacer otras cosas mucho mejores al final de cuentas. Sí, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, en realidad es como esa gasolina que enciende el motor en un principio y que pues le da para que pueda continuar muchísimo, muchísimo en el camino, ¿no? Y bueno, ya que comentas esto, en Guatemala, ¿en qué parte de la organización estás ahorita mismo? ¿En qué parte bueno, de qué parte te encargas tú al estar en RIM Guatemala? Bueno, estamos en esta comunidad Maker, se llama Maker GT. Ok, Entonces, Maker GT es la asociación que es parte y está respaldada por RIM. Entonces, dentro del contexto de Maker GT, yo siendo arquitecto, pues me encargo de parte de este concepto de arquitectura y diseño en algunas cuestiones, y soy parte del community manager, de ver todas estas cuestiones sociales, de comunicación, de, de, de todos este tipo de contextos. Entonces, esa es parte de lo que yo hago. Nosotros nos tratamos de juntar, hicimos como ciertas votaciones para que cada uno quedara en ciertos espacios, y somos parte, y soy parte de la junta directiva. Entonces, pues me encargo de todo este community manager, le decimos nosotros, pero es parte de la comunicación de las redes de Maker GT. ok, ok, ok. O sea, estás encargado en la parte de comunicaciones más que todo, pero también aportas a lo que tiene que ver con diseño en cuanto a las necesidades de los proyectos que están vigentes, ¿cierto? Claro, claro, así es. Ok, me genera curiosidad algo y es el hecho de que eres arquitecto de profesión, pero estás apoyando las comunicaciones. ¿Qué retos se te han presentado frente a ello? Es decir, ante esa cuestión de que mucha gente piensa y es, digamos, como que el imaginario de que tú estudias para algo y vas a hacer eso por el resto de tu vida. Entonces, en este caso, se te presenta esto, entonces, ¿cuál es el mayor reto de abordar las comunicaciones de una organización siendo tú y teniendo conocimientos en otra disciplina, en otra área? Pues es algo complejo, Sebas, porque te pongo en contexto de por qué es que al final de cuentas llegué yo a Maker GT. Entonces, hubieron ciertos movimientos Maker dentro de Guatemala y Quetzaltenango, de donde yo provengo, y cada una de las situaciones nos fue dando como un poquito de... Entonces, te soy sincero que yo tengo una empresa de impresión en 3D y todo eso aquí en Quetzaltenango, y llevo más o menos alrededor de 8 años con esto, y 6 Bastante tal vez tiempo. con impresión en 3D. Entonces, toda esta empresa, se podría decir, porque ya es una empresa ya de bastante tiempo. Constituida y como tal. Exacto. Entonces, eso me hizo al principio ser un emprendedor, que eso es lo que decimos nosotros como el emprendedurismo. Entonces, tuve que ser emprendedor y tuve que ser administrador de empresas, el de comunicación de mi Oh, empresa y todo eso. Entonces, claro, uno tiene que ir aprendiendo del concepto de decir, bueno, nosotros nos vamos a validar de este tipo de herramientas para poder en realidad focalizar a muchas más personas. Entonces, claro. nosotros tenemos que estar en el contexto de todo esto para que en realidad se pueda hacer. Entonces, te pongo el ejemplo de que fuimos dando entre poco y poco para poder llegar a tener. Entonces, tengo un poco del concepto de esto, de lo de las redes sociales y la comunicación en MakerGT, pero fue gracias a de que pues yo teniendo una empresa empecé a ser como emprendedor, a tener este tipo de cursos como redes sociales para emprendedores y todo, como para tener más el concepto, porque lo complejo era, yo siendo arquitecto, pues te trabajo Photoshop para hacer láminas arquitectónicas y presentarte un buen producto, porque Claro, nosotros tratamos de hacer este tipo de impactos visuales para que en realidad cambie el concepto de decir, ah, bueno, sí, yo ya le entiendo, nosotros tenemos que ser como más gráficos para presentarlo. Entonces no hay una línea tan lejana una con otra, pero sí entendemos de que este tipo de comunicación tendría que haberlo hecho un diseñador gráfico, que es lo que nosotros vemos acá, pero ya dentro del emprendimiento y todo eso, pues nosotros tenemos que abarcar mucho hasta el administrador de empresas.
Entonces, imagínate eso. Sí, no, en lo absoluto. Y me encanta que digas eso porque hay muchos estudios, ahorita mismo se me escapan algunos, pero hay muchos estudios que dicen que esas son las herramientas que se van a necesitar en este nuevo ciclo, o sea, en esta cuarta revolución industrial, y es precisamente porque ya tú no te vas a validar solamente de un título universitario o de un saber académico, sino que debes tener y debes contar con múltiples habilidades para abordar todas estas cuestiones que a diario te van a ir también abordando. Entonces, el hecho de que tú como arquitecto tengas otros conocimientos te valida y te va, y bueno, y te pone también en un margen competitivo bastante amplio en ese sector laboral, ¿no? Entonces, es bastante bueno el hecho de contar con esas habilidades y que tú pongas ese ejemplo, porque es muy cierto que al ser emprendedor se necesita en realidad pasar como por todas esas fases de la empresa y de allí entonces sí tomar conocimiento frente a cada uno de esas partes. Entonces me encanta muchísimo que lo digas de esa forma porque es muy cierto, en realidad, es muy, muy cierto. Sí, al Bueno, final de cuentas, perdón, Seban, no, al sí, final de adelante, cuentas, adelante. al final de cuentas es como complejo porque siempre tenemos que pensar de esa manera disruptiva, con esa idea de un emprendimiento o de la idea que nosotros queremos hacer, pero consolidarla. Entonces, no es que tengamos que hacer las cosas diferentes. En nuestro contexto, uno salir de arquitecto, uno dice, bueno, yo voy a construir y te soy sincero que hoy tengo la camisa, pues porque estoy laborando en esto, entonces tuve la oportunidad y también hacemos construcción, entonces la línea es como muy diversa, pero hay que saberla hacer para que todo tenga ese tipo de sentido. Entonces siempre pensé en pensar diferente y un arquitecto diferente va a pensar en más cuestiones y ahorita tomando la revolución 4.0 que tú dices, si nosotros no nos subimos a la ola de este tipo de situaciones, va a llegar el momento en el que necesitamos, al final de cuentas, ser parte de. O sea, te pongo el contexto de la arquitectura dentro de esto y siempre han hablado de arquitectura domótica en cuestión de tecnología y aplicarle tecnología a la casa con cuestiones de sensores y todo esto. Okay. Y lo complejo de todo eso es de cómo nosotros lo vamos a aplicar si no estás metido en todo este tipo de situaciones. Entonces, tratamos de meternos dentro de Maker GT para poder ser y consolidar esas ideas, porque nosotros traemos un mil de ideas para poder hacer y con el respaldo de RIM, yo pienso que esto sería muchísimo más fácil, porque al final de cuentas el respaldo que a veces Robert puede llegar a dar, entonces es como bastante grande. Claro, claro que sí. Bueno, ya que comentas esto, hasta este punto se han diseñado y se han también, bueno, se están ejecutando algunos proyectos, entonces, pues cabe destacar como de qué forma ha colaborado RIM, pues con Guatemala GT, si no estoy mal, la Asociación de Maker GT. Guatemala, GT, bueno, ¿cómo ha colaborado RIM con GT frente a todas estas propuestas y proyectos que se han presentado? Pues te pongo el ejemplo que tal vez porque nosotros estuvimos desde un principio apoyando a RIM antes de que fuera una asociación, pues somos uno de los makers que lleva como un poco más de tiempo y no nos hemos como desanimado mucho, pues porque llevamos el proceso y vamos viendo el crecimiento de todo eso. Proyectos como por ponerte ejemplo, nosotros iniciamos en Maker GT haciendo lo de las caretas, entregando más o menos entre 10.750 y 10.800 caretas llevamos, pues RIM ha tratado de ser ese respaldo que si nosotros llegamos a necesitar algo, tal vez no en cuestiones tanto económicas, sino el respaldo de ese network que a veces nosotros necesitamos y de apertura de puertas, es mucho más fácil para nosotros encontrar y tocar esas puertas para que se pueda consolidar ese network que nosotros necesitamos y amplificar la ayuda, pues porque nosotros estamos enfocados en que la ayuda es lo más importante, porque por eso iniciamos y hacia eso vamos. Y RIM tiene la misma idea, desde su concepción era poder ayudar al final de cuentas y llegar hasta ese punto en el que nos encontramos. Entonces te pongo el ejemplo de que en reuniones de RIM siempre viene y surgen nuevas ideas y no están lejos de lo que nosotros siempre pensamos. Nosotros también en Maker GT tenemos ese tipo de reuniones de hacer
un brainstorm de una lluvia de ideas de qué podríamos hacer, cómo podemos resolver más ideas, porque pues sigue estos inconvenientes negativos de todo del COVID, pero al final de cuentas, pues ahí nos surgen las ideas y vemos que podemos empezar a cazar. Es más o menos lo que pasa con Rim Wirán, que es de Honduras. Ellos dijeron, bueno, ellos están haciendo lo de los huertos verticales y nosotros estábamos pensando en generar huertos hidrofónicos, que es muy parecido. Y entonces decíamos, no, si empezamos a compaginar las cosas, que es lo que está ayudando RIM, de que nosotros casemos como piezas, pues esto se va a hacer muchísimo más grande. Entonces el respaldo de RIM es bastante grande con respecto a no solo generar ese brainstorm mucho más grande y que nos abra el espectro, sino que en realidad ellos nos muestran eso, o sea, nos muestran que sí se puede hacer con pequeñas cosas, pero también vinculándonos con más gente para poder hacerlo más grande. Claro que sí. No, y cuando dices eso, vengo como a la conclusión, o más bien como a la reflexión de que el mundo es tan grande, pero cada persona precisamente es un mundo, y dentro de ese mundo de esa persona hay también una infinidad de oportunidades que al convocarse entre sí, pues llegan a ver estas conexiones de valor en las que, pues precisamente como tú dices, yo puedo conectar con alguien del otro lado del mundo, o sea, de la Tierra, y encontrar que esta persona es el complemento perfecto para una idea que yo tenía hace mucho tiempo y que no había logrado ejecutar. Entonces, que de esta manera se puedan en realidad consolidar estas ideas y que además de consolidarse ya se puedan hacer una realidad, es un gran logro. Más allá de que se puedan, bueno, que a futuro, sea corto, mediano o largo plazo, estas Claro. ideas generen un impacto real, pues ya el hecho de que se estén haciendo es ganancia, es una ganancia absoluta y completa. Claro, claro. Si no, el vivo ejemplo es esto. Estamos en comunicación de RIM y tú en tu contexto, pues tratamos de apoyar en lo que se pueda hacer en RIM para poder fortalecer esto. Y yo desde Guatemala, pues nosotros estamos apoyando a RIM desde la misma manera en el área de comunicación. Exactamente, sí, sí, tal cual. No, aquí es que somos compañeros de comunicaciones, es lo más importante. Exacto. Bueno, ahora sí, como orientándonos por esta parte de lo que ha estado haciendo RIM, pues he reconocido dentro de todo lo que has comentado, hay muchas cosas de valor que se han logrado hacer hasta este momento. Pero si tuviésemos que hablar hacia un futuro o vernos hacia el futuro, ¿qué expectativas crees que podrías tener frente a la obra de RIM? O digamos, ¿qué esperarías tú a futuro de RIM? Bueno, esto se empezó a subir muchísimo más rápido de lo que nosotros pensábamos, porque nosotros decíamos, bueno, es una asociación, vamos a ir como paso a paso haciendo, pero con ese empuje que tiene Robert y toda la junta directiva con respecto a RIM, es de, si tú cierras los ojos y los vuelves a abrir, vamos un paso más arriba, y vamos un paso más arriba, y vamos un paso más arriba. Pienso que al final de cuentas, es nosotros ahorita en este contexto, pues es muy difícil poder planificar cuestiones que puedan ser como viables, porque siempre todos los días vamos a encontrar inconvenientes, pues estos inconvenientes de la pandemia nos dejó y demostró mucho de que si nosotros planificamos, muchas veces no se va a consolidar, pero siento de que por el fin en el cual estamos metidos nosotros en RIM y desde Maker GT, la proyección en la que vamos a hacer grandes cosas, o sea, nosotros podríamos pensar en poco y decir, no, es que no vamos a mitigar el hambre de todo el mundo, pero somos un montón de gente, ¿por qué no hacerlo? Es un ecosistema lo que estamos creando y este ecosistema va a ser el cambio. O sea, yo siento que al final de cuentas podríamos mitigar estos grandes problemas globales, no solamente de hambruna, no solamente de medio ambiente y todo eso. Sabemos que podemos hacerlo y con pequeñas cosas, un grano de arena desde Guatemala y muchas mentes acá haciendo algo, va a ser una replicante en otro lado, lo mismo que aparece en Honduras, en Chile, en Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Panamá, o sea, van a quedar muchos países fuera porque sé que estamos alrededor de entre 25 y 35 países dentro de la RIM. Sí, Entonces, mucho. lo complejo de todo eso es de que todos traemos una idea nueva
y todas son ideas que podemos validar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Más que tratándola de focalizar, porque todo se va a hacer, y eso es lo que proyecto yo al final de cuentas. Proyecto que RIM va a tener la opción de consolidar todas estas ideas y de respaldar cada idea que tenga los makers en todo el mundo, para que esto pueda generar un mundo bastante diferente a lo que nosotros podemos imaginarnos. Claro, claro que sí. Hace días reflexionaba sobre que en la unión, y no aplica para la ley de Newton, o sea, es decir, la unión hace la fuerza, una ley que solamente se aplica para las personas proactivas y que buscan soluciones para los demás. Es donde en realidad nosotros podemos generar esperanza. O sea, Claro. en esa unión de fuerzas es donde podemos generar esperanza. Y tú bien lo has dicho. O sea, al momento de congregar tantas fuerzas, tantas voluntades, tantas personas con conocimientos muy valiosos y experiencias de vida tan distintas, se puede generar esperanza en un mundo cambiante y absolutamente retador. Porque conforme pasan los días, los retos de esta vida se están volviendo mucho más altos y es precisamente por lo que muchas otras personas en el pasado han hecho con su realidad y con su día a día. No han cuidado, pues desafortunadamente ha sido así. Desde los gobiernos hasta los escenarios más pequeños como en el hogar, no se ha cuidado del medio ambiente, no se ha educado para que fuésemos personas responsables frente a algunos aspectos de la vida. Pero estas oportunidades que tenemos ahora de comunicarnos a través, bueno, de comunicarnos digitalmente, de congregarnos para aunar fuerzas frente a un problema, sacar ideas y generarlas, generar soluciones creativas para poder solucionar, es algo bastante bonito y que a futuro, así como tú dices, da la esperanza de que eso puede transformarse para bien. La verdad es algo muy bonito poder compartir como esta visión contigo porque en realidad siento que conectamos en eso, o sea, en realidad Claro. conectamos muy, muy, muy bien en eso. Y ahora que lo dices, sí quisiera saber, pues, si tuvieses ahora enfrente una persona que tú ves tiene el talento, las capacidades, las habilidades para pertenecer a la red internacional Maker, ¿qué le dirías para motivarlo? Wow, es no como tan complejo, porque el vivo ejemplo de lo que ha hecho RIM es un llamado a la atención de decir, bueno, cualquiera es maker, y lo tenemos nosotros en el eslogan de Maker GT, todos somos maker, y, y en RIM todos somos RIM, todos, cualquier persona que lo quiera hacer. Te soy sincero que siendo docente de universidad, nosotros motivamos a los estudiantes que en realidad si él tiene una idea se puede consolidar, solo hay que buscar quién puede vincularlo y quién puede hacer crecer esa idea. RIM Claro. es la oportunidad que se tiene en realidad para poder consolidar ese tipo de ideas, y cualquier tipo de ideas. No estamos hablando solamente estas ideas 4.0, sino siempre vienen nuevas ideas. Entonces, estas ideas RIM las puede hacer crecer, las puede consolidar y las puede generar como una idea que en realidad pueda cambiar el mundo. Entonces, solo tomaría de decirles a ellos que todos somos makers. En cualquier momento va a tener esa idea creativa que va a hacer cambiar, y de manera disruptiva va a hacer un cambio, y ese cambio al final de cuentas, ya sea positivo o negativo, porque el cambio positivo es de que las cosas salieron bien, y el cambio negativo, el de que tuvo un error y ese problema aún sigue, pues es un conocimiento nuevo. Entonces de ese conocimiento nuevo todavía podemos seguir aprovechando, porque entonces el aprovechar ese tipo de inconvenientes nos damos cuenta de que podemos hacer un cambio, y RIM es el medio por el cual nosotros podemos hacer ese cambio también. Entonces, como todos somos maker, todos somos RIM. Oh, genial, me encanta esa última frase, en realidad. Sí, o sea, como que condensa gran parte y esencia de lo que se ha hecho hasta este momento y de lo que se ha sentado también, como parte de este movimiento internacional. Bueno, Carlos, yo creo que con esto, pues hemos dado suficiente información sobre lo que se está haciendo. Obviamente, habrán otros espacios para ir socializando más de los avances que llevan allá en Guatemala, en Makers GT, ahora sí, me acordé bien. Ok, gracias. Y bueno, ahí estaremos a través de la página web y también a través de las redes sociales haciendo pues los adelantos de cada uno de estos proyectos para que el resto de las personas que hasta este momento no reconocen o no sabían nada de la red internacional Maker puedan ponerse al día.
Claro, claro. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y bueno, así como lo digo, estaremos en contacto en otra ocasión. Chao, Ok. chao. Chao, pues, Sebas. Muchas gracias a todos.